Es una bendición poderlos tener aquí en este lugar. Y si yo me siento contento, ya lo que Dios se siente más. Porque dice la palabra de Dios que su voluntad es que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y cada vez que nosotros nos presentamos a adorarlo y a glorificarlo, el Señor se goza. El Señor se alegra, aleluya. Y no es nada más hermoso que estar en este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, porque el Señor es bueno. A veces me resisto a usar mis dos ojos extras, pero ya cuando veo las letritas ahí siento que tengo que usarlos. Aleluya. Les platicaba hace tiempo que yo no entendía a veces. Mi mamá, cuando estaba ya viejita, siempre usaba los lentes así, y cuando nos miraba así, y yo no entiendo por qué tiene que usarlas acá, pero ahora que estoy viejo la entiendo, porque ya los empiezo a usar igual también. Gloria sea al Señor. Paz de Cristo, mis hermanos. Aleluya. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Y para siempre es su misericordia. Aleluya. Gloria sea al Señor Jesús. Los quiero invitar, antes de tomar sus asientos, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Reyes. Alabado sea Cristo Jesús. Capítulo 17. Ahí le ruego que me tenga paciencia, a veces me confundo entre una cosa y otra. Gloria sea al Señor, pero lo que no estoy confundido es en el lugar donde estoy. Aleluya, qué bueno es Dios, aleluya. 17, Primera de Reyes, capítulo 17, verso 8 en adelante. Gloria sea al Señor. Dios nos va a hablar hoy. Ahorita que les acabo de decir esto, me acabo de recordar, en una ocasión me invitaron a una iglesia y en la entrada había un letrero, y al entrar había un muro en medio de la iglesia y había otro letrero que decía: Dios te va a hablar hoy. ¿Cuántos creen que Dios nos va a hablar hoy? Pero abajito decía otra frase: Dios te va a hablar hoy, pero no por teléfono, apágalo. ¿Cuántos creen que Dios nos va a hablar pero no por teléfono? Porque a veces estamos más al pendiente del teléfono que de la palabra de Dios. Gloria sea al Señor. Y me impactó esa imagen de ahí, que Dios te va a hablar pero no por teléfono. Así es que hay que, si se puede, apague su teléfono. Ya después que termine de leer la Biblia, si es que usas teléfono, y si no, pues apáguelo, hermano, y si no, pues tírelo. Aleluya. No se crea, hermano, no tire tan caros, y más si es iPhone. Primera de Reyes, capítulo 17, verso 8 en adelante. Dice la palabra de la siguiente manera: vino luego a él palabra de Jehová diciendo. ¿Palabra de quién? De Jehová. Levántate, ve a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi niño, para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. El 14: porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá,
hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Oremos. Padre, te damos la honra y la gloria a ti, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra que ha sido leída. Oh Padre de la gloria, qué bueno eres, porque a través de tu palabra tú nos traes regocijo a nuestras vidas, Señor. Yo sé que tienes algo preparado para cada uno de nosotros. Si es que en tu nombre, Señor, yo preparo mi oído, preparo mi corazón, Señor, para recibir lo que tienes para mí, Señor. Tu iglesia está delante de ti también, Señor Jesús, esperando recibir algo de parte tuyo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, Padre de la gloria. Amén. Pueden sentarse dando gloria a Dios, hermanos. Aleluya. Gloria sea al Señor Jesús. Alabado sea Cristo Jesús de la gloria. Aleluya. A mí me gusta mucho esta frase. Y casi siempre que me toca participación la digo. Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Dios sigue siendo bueno, porque su misericordia no ha menguado ni siquiera un momento. Dios nos tiene con vida, nos mantiene caminando, mirando. A veces algunas otras personas no tienen esa dicha que hoy tuvo usted y tuve yo, pero todo eso fue porque Dios es bueno. Amén. Le hemos puesto por título a este pequeño mensaje: Dios proveerá. ¿Cuántos creen que Dios puede proveer? Gloria sea al Señor. En ocasiones cada uno de nosotros pasamos por situaciones difíciles, como es el caso de estos tiempos. En estos tiempos, pues la mayoría de nosotros, los que pues no tenemos papeles, ya me declaré culpable. Santo es Dios. Vivimos con una angustia por cuestiones de las leyes, por cuestiones de los rumores, que a veces es más por los rumores que por las leyes. Vivimos con esa angustia, salimos a la calle, al menos yo lo hago porque sí tengo temor, les voy a ser sincero. Hace un tiempo atrás le digo a mi esposa: ¿sabes qué, hija? Así le digo hija o le digo vieja también. Se crea como usted quiera decirle, ¿verdad? Pero yo sí le digo: yo, ¿sabes qué, hija? Yo no quiero morirme en este país. Yo me quiero ir para mi país. Y ahora que pasó esto, digo, sí, yo me quiero ir, pero no en esta situación. Yo no me quisiera ir así en esta situación. Yo me quiero ir como debo de irme. No porque digan no te quiero, a lo mejor, bueno, ya iba a decir más, pero no. No te quiero, vete para tu país. No, así no. Yo quiero irme bien, si Dios lo permite. Porque a veces uno planea, pero cuando no es la voluntad de Dios, a veces las cosas no resultan. Hace 2 años inclusive hablé con el pastor y le dije: pastor, me voy a mudar, me voy a ir de aquí. Esos son los planes que tengo. Lo planeamos con mi esposa. Y bueno, alguna otra cosa y otra, no se dieron las cosas, pero no fue por algo a que aferrarse, porque hay que creerle a Dios, que Él tiene las cosas bajo control en todo tiempo. A veces nosotros no lo alcanzamos a ver, no alcanzamos a distinguir la mano de Dios, porque en muchas ocasiones nosotros queremos hacer algo que no nos beneficia. Y cuando es así, el Señor va a estorbarnos. Cuando alcanzamos a vernos, cuando alcanzamos a distinguir, nos damos vuelta a tiempo. Y cuando no, seguimos avanzando, aunque no sea la voluntad de Dios. Por eso le digo, Dios proveerá. Y cuando nosotros creemos y nos dejamos guiar por la mano de Dios, en cualquier situación que pasemos, vamos a creer que la mano de Dios está ahí. Amén. Ahí está, no importa cuál situación sea. Hay que creerle a Dios. En esta situación quizás dijo la viuda, bueno, no quizás, lo dijo porque la Biblia así lo dice.
Únicamente tengo un poquito de harina y un poquito de aceite. Es lo último que tengo para comerlo mi hijo y yo y morir. Se puede decir que estaba en la punta de que se reventara el hilo. Gloria sea al Señor Jesús. Pero cuando el profeta le dijo: está bien, hazlo como tú has dicho, pero dame a mí primero. Cuando le damos primero la honra y la gloria a Dios, el Señor no permitirá que ni siquiera un cabello de nuestra cabeza caiga, porque Él está al pendiente de nosotros. Alabado sea Cristo Jesús. Pero tenemos que creerle a Dios. La viuda en ese momento no cuestionó al profeta, sino que así lo hizo. Nosotros estamos pasando a veces por situaciones difíciles y a veces cuestionamos a Dios. En una ocasión me encontré a alguien que empezó a cuestionarme y me dijo: es que la iglesia me abandonó. La iglesia no tuvo el pendiente de mí. Y sí, muchas veces surgen esas críticas porque culpamos a alguien. Y mi respuesta quizás fue un poquito drástica. Le digo: es que te equivocas, porque no fue ni la iglesia ni fue Dios, fuiste tú quien abandonó a Dios. Fuiste tú quien abandonó la iglesia. Y a veces van a llegar consecuencias cuando le damos la espalda a Dios. Pero cuando le creemos a Dios, por muy difícil que sea la situación, Dios está ahí para proveernos, para tener cuidado de nosotros. Aleluya. Y como dijo Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En una ocasión les decía que a veces nos aferramos a este cuerpecito, pero no. Si el día que Dios nos llame, que Él quiera, pues hay que estar contentos, porque se acabó el sufrimiento y vamos hacia Él. Gloria sea al Señor. A veces no lo queremos entender, a veces queremos portarnos a veces como egoístas y no le queremos creer a Dios. Santo sea el Señor Jesús. En este tipo de situaciones que vivimos, hay que creerle a Dios más todavía. Que vamos a tener persecuciones, vamos a tener persecuciones. Ahorita es por las leyes de este país, pero posteriormente quizás vamos a tener persecuciones por causa del evangelio. Entonces tenemos que estar preparados. Recordemos que nosotros no somos de este mundo. Dice la palabra que nosotros somos peregrinos. ¿Cuántos dicen amén? En una ocasión un pastor dijo: hermanos, yo creo que me voy a morir pronto. ¿Quién quiere heredar? No, perdón, dijo otra palabra: yo creo que Cristo viene pronto. ¿Quién quiere quedarse con mi camioneta? Y todos levantaron la mano. ¿Por qué? Porque no les interesa irse con Cristo. Prefieren quedarse con la camioneta, prefieren quedarse con la casa. Y no, hay que preferir mejor irnos con Cristo antes de los bienes materiales. Gloria sea al Señor Jesús. Es lo mejor que nos puede pasar. Alabado sea Cristo Jesús. Dios es bueno. En el Evangelio del Señor Jesucristo, escrito por Juan, ahí me disculpan si me tardo, digo. A veces cuando pasamos cosas difíciles, solamente tenemos que creer que alguien está a nuestro lado para solucionar las situaciones. Solamente eso. Gloria sea al Señor Jesús. Capítulo 2, verso 1 en adelante. Gloria sea al Señor Jesús. Al tercer día, ¿ya lo tenemos, hermano? Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba ahí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas
a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. ¿A quién acudió? A donde estaba la respuesta inmediata, donde estaba la solución. Gloria sea al Señor. Acudió a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ella sabía a quién tenía a su lado. La pregunta es: ¿usted sabe a quién está a su lado? ¿Qué nosotros podemos tener con eso? Gloria sea al Señor. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. ¿Cómo le dijo? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre le dijo a los que servían: hacer todo lo que os dijere. Estaban pasando una situación difícil, quizás para el de la boda hasta vergonzosa, pero ella sabía quién estaba ahí. Y es el primer milagro registrado en la palabra de Dios. Dios proveerá. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es mi necesidad? Si nosotros le podemos creer a Dios, cualquiera que sea la situación, Dios está ahí para ayudarnos. Cualquiera que sea nuestra situación, pero tenemos que creerle a Dios. Gloria sea al Señor Jesús. ¿Cuántos siguen conmigo, hermanos? En Mateo capítulo 6, verso 26. Gloria sea al Señor Jesús. A veces nos afanamos por muchas cosas. Alabado sea Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Qué tanto valemos nosotros? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerar los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo: ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? El afán de estos tiempos nos lleva a olvidarnos de muchas cosas, principalmente que tenemos a un Dios de poder. Principalmente de eso. Vivimos preocupados por tantas cosas, y el Señor nos dice: ¿por qué te afanas? ¿Acaso las aves tienen casa? ¿Lo ves tú trabajando o sembrando? Y Dios provee para ellos. ¿Acaso no vales tú más que estas aves? Regáleme su servilleta, hermano. No sé si sea porque... Gracias, hermano. No sé si sea porque estoy muy gordito, pero tengo mucha calor. Gloria sea al Señor. ¿Acaso no valemos nosotros más que estas aves? Porque Dios se encarga del cuidado de nosotros. El caso es que muchas veces nosotros no queremos creerle a Dios. No le queremos creer. Creemos a Dios, pero muy, como dice, muy light, como dice, muy por encimita, muy superficialmente. No le creemos a Dios a lo profundo. Creemos que únicamente Dios puede hacer milagros pequeños y no milagros grandes.
Cuando Dios provee en toda la extensión de la palabra. Y por muy difícil que esté la situación, Dios está ahí para ayudarnos, para protegernos, para sacarnos adelante. Solamente tenemos que creerle a Dios. Hace un tiempecito él le decía, ¿le puedo hablar de este hermano Crucito? Le decía a mi hermano Crucito que en una ocasión cuando lo vi entrar de aquí, yo estaba dando la enseñanza. Cuando lo vi entrar, se me partió el corazón, porque lo vi con un color cadavérico. Y en mi interior le empecé a decir: Señor, no permitas que mi hermano se vaya. Yo sé que tú tienes el poder para levantarlo. Y apenas el domingo pasado le dije que yo como me gocé, porque lo vi caminar de espaldas con todo su pelo, y ya le está saliendo pelo negro, y ya camina bien fuerte, mi hermano. ¿Por qué? Porque únicamente hay que esperar en Dios. Aleluya. Porque únicamente hay que esperar en Dios. ¿Para qué nos afanamos? Y yo, perdón de la palabra, hermano, pero yo creo que mi hermano estaría más feliz al lado del Señor. Pero si Dios lo quiso dejar aquí, como él dijo un tiempo, Dios tiene un propósito. Amén. Dios tiene un propósito. Aleluya. ¿Por qué? Porque Dios provee la sanidad también. No importa la situación. Nuestra hermana Mari también, como Dios la levantó. Cuando a veces nosotros decimos: no, ya no hay esperanza. No, Dios tiene la última palabra. Dios tiene la última palabra. Solamente hay que creerle a Dios. Solamente eso hay que creerle a Dios. Y cuando hablo de creerle, es creerle en todo. Hay ocasiones que cuando todo va bien, a veces es cuando más nos alejamos de Dios. Tengo mi carrito, tengo mi casa, tengo una buena cuenta en el banco, tengo buena ropita. ¿Para qué voy a necesitar de Dios? Muchos así dicen. En una ocasión me dijeron: mírate, ¿acaso vives mejor que yo? Es que Dios no se mueve por lo que tienes, sino por lo que sientes. Alabado sea Cristo Jesús. A veces creen que el bien vestir o el tener los bienes es todo, y no. Y cuando pasa todo eso es cuando más nos olvidamos de Dios, y como que de repente Dios te dice: ya te alejaste mucho, ahora regrésate. Y es cuando nos viene costando. Y ya cuando empezamos a entrar a la prueba, a la lucha, es cuando decimos: Señor, ¿dónde estás? Señor, ¿por qué me has abandonado? No es que Dios nos haya abandonado, Dios está ahí, pero Dios está esperando que tú le clames a Él. Porque Dios no va a venir a entrometerse a tu vida si tú no quieres. Dios no va a venir a agarrarte si tú no quieres. Tienes que invitarlo a venir a ti. Cuando están pasando situaciones difíciles, ahí es cuando nosotros tenemos que acudir a Dios, pero es mejor estar prevenido, porque en las situaciones difíciles, aleluya, a veces que para algunos quizás estemos llorando, pero para uno que conoce a Cristo Jesús estamos sonriendo, porque sabemos que Dios aún ahí tiene cuidado de nosotros, y por muy difícil que sea la situación. Proverbios capítulo 19. Santo es el que vive. Aquí quiero entrar con esto, pero verso 17. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá
a pagar. Cuando yo estaba armando la enseñanza, me vino a la mente este pasaje. Digo, Señor, qué endeudado está el Señor. ¿Ustedes conocen a Dios que endeudado? Dios no tiene deudas con nadie, pero dice el Señor aquí en esta parte de la palabra: al que al pobre le da, a Dios le presta. Y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Pero a veces el fan de estos días vivimos agarrando la cartera, que no se vaya nada. Santo es el que vive. Gloria sea al Señor. Hermano, necesito $20 para algo que necesitamos comprar aquí. Lo necesito para la hamburguesa de la semana. Y a veces vivimos así. Les platicaba el chiste hace unos días del chinito que estaba convertido, ¿verdad? Que le dijo al pastor: hermano, pase por fulano ahí en su carrito, tráigaselo. Le dice el chinito: chinito convertido, calo no convertido. Y luego le hablaron de los diezmos. Dice: hermano, pues es que usted no ha dado diezmos, la ofrenda. Chinito convertido, cartela no convertida. A veces sí estamos, hermano, y no alcanzamos a entender que Dios no se queda con nada. Con nada. Cuando nosotros queremos que Dios provea, Dios va a usar a quien sea para proveerle a alguien. En una ocasión, ay, santo Dios, no sé por qué me vino hasta la mente, pero quiero comentarlo. Llegó un pastor a una comunidad muy pobre y lo mandaron a abrir una obra allá. Él y 2 hijos, su esposa, 4. Y los primeros días no sacaba ni siquiera para un café. Y el dinero que llevaba se empezó a acabar. Y no tenían para nada ya. No tenía nada. Y la esposa un poquito preocupada: ¿qué hacemos? No te preocupes, amor, Dios proveerá. No tenemos nada para comer ahorita en este momento, le dice. No te preocupes, pon la mesa, Dios proveerá. Puso los platos vacíos y se sentaron a la mesa y oraron por los alimentos. Y no había nada. Y de repente tocan la puerta. Y abrió la puerta y estaba el borrachito del pueblo. El borrachito del pueblo. Y llevaba algo aquí en la mano. Y le decía: pastor, yo no sé quién me trajo aquí, dice, pero me dijeron que le trajera esto. Y aquí no lo quería soltar porque lo quería para seguir tomando. Y dice: pero ¿quién te dijo? No sé quién me dijo, dice, pero aquí está esto. Y con la mano cerrada le agarró al pastor y quería abrírsela. Dice: pues démelo. Dice: es que, y se trababa hasta que abrió la mano y le llevaba el dinero para que comprara la despensa de la semana. Dios va a usar a quien sea para proveer, pero hay que creerle a Dios que está al pendiente de nosotros. No importa, dice la palabra de Dios, escuche bien esta palabra, dice la palabra de Dios que si las piedras si el hombre calla, las piedras hablarían. Dios va a usar aunque sean las piedras para bendecirte. Dios va a usar a alguien para bendecirte, pero hay que creerle a Dios. Hay que creerle a Dios. No importa la situación, pero hay que creerle. Tenemos nosotros que estar al pendiente de esto. Si nosotros somos dadivosos, Dios no se va a quedar con nada. Lo que tú le das a alguien más te lo va a regresar. Pero no es por voluntad, sino porque Dios le está hablando. En una ocasión, hermano, iba manejando una van de la iglesia. No fue aquí, fue en otro lugar. Y me empezó a seguir un carro desde una gasera que pasé a echar gas. Y me empezó a seguir.
Y a seguir y a seguir. Y bueno, este carro que se trae, ¿será policía o qué? Y entré al estacionamiento de la iglesia y el carro iba ahí atrás de mí. Y cuando me bajé, dice, era una morenita, joven, médico. Me abordó y me dijo, hermano, dice, yo no sé, pero Dios me hizo sentir, dice, tengo bastante tiempo, dice, queriendo diezmar, pero no hallaba a quién dársele mis diezmos. Dice, pero cuando lo vi ahí en la gasera, dice, Dios me hizo sentir que tenía que dárselos a usted. Y me dio un sobre. Y en ese tiempo la iglesia estaba pasando situaciones por la renta y por los gastos y todo eso. Me dio un sobre con sus diezmos. No supe cuánto fue, porque así como me los dio, se los entregué al pastor. Dios va a proveer. Y yo me imagino que esta mujer, porque me dijo que era médico, ganaba bien, pero Dios le puso en su corazón. Dios sabe cómo hacer las cosas, pero solamente hay que creerle a Dios. ¿Cuántos le quieren creer a Dios? No importa cuál sea su situación, créale a Dios. Aleluya. Vamos a seguir leyendo. Malaquías 3:10. Este pasaje casi la mayoría lo conocemos, ¿va? A veces cuando estamos pasando situaciones difíciles, gloria sea al Señor Jesús. ¿Ya lo tenemos, hermano? Algunos ya no, hasta no lo sabemos de memoria, ¿verdad? Dice, traer todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde, hasta que sobreabunde, o sea, en abundancia. ¿Cuándo fue que Dios le habló al pueblo de esta manera? Si nosotros vemos todo el capítulo 3, el Señor exhorta al pueblo, porque el pueblo se había vuelto, ¿cómo le decimos en México? Tacaño. El pueblo no quería soltar el billullo. En algunos países le dicen billullo, morralla, money, dinero. Y el pueblo empezó a pasar por problemas graves por esa causa, porque no querían soltar nada y empezaban a quejarse. Todas las situaciones que les platico es después de que el pueblo pasó por una situación difícil. Dios empieza a proveerles y Dios les dice, me habéis robado. Y a veces preguntamos por qué pasan las situaciones. Dice, Señor, es que no has dado los diezmos y las ofrendas. A veces dice mucha gente que la Biblia no habla de diezmos, dicen según, pero más de una vez vemos nosotros que sí habla de diezmos y ofrendas. Y si no, vayas al Nuevo Testamento, donde tenían que ir a presentar sus ofrendas delante del sacerdote. Gloria sea al Señor. El ser dadivosos con el pueblo de Dios, Dios va a bendecirte. Dios va a bendecirte y Dios va a proveer para ti. El verso 11, fíjese cuando nosotros hacemos eso. Reprenderé también por vosotros al devorador. ¿Quién es el devorador? Al que viene a quitarte la bendición de Dios. El que viene a quitarte lo que has logrado con mucho esfuerzo y lo pierdes en un segundo.
y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Cuando nosotros cumplimos con Dios. Hace algunos años, ya tiene bastantes añitos de eso, digo porque yo todavía estaba joven, o sea que ya tiene bastantitos añitos. Había un hombre que ayudaba mucho a la iglesia, pero no se congregaba. Pero sí que había una necesidad en la iglesia, aquí cooperaba, que hay que pintar, aquí doy para la pintura, que hay que poner el piso, aquí doy para el piso, que hay que reparar un baño, aquí doy para reparar un baño, pero no se congregaba, pero su esposa sí. Y para allá hay un día del año que pasa, yo lo conozco como el día de Santiaguito, que pasan unas ventoleras fuertísimas, y es cuando el maíz está crecido. Entonces hay muchos que cuando les afecta eso, los deja sin nada. Y este hombre, cuando pasó eso el día tempranito por la mañana, nomás veía cómo estaban destruidas todas lo que habían sembrado. Y su trabajada de él tenía que subir una loma o cerro, montañita, o no sé cómo le conozcan, para poder llegar a donde estaba su trabajada de él. Y para allá son parcelas, o sea que lo que divide es solamente un surco, de allá para allá es tuyo y para acá es mío. El hombre cuando llegó a la cima de la montañita, lo único que hizo fue caer de rodillas y decir: yo le creo a Dios, porque todo lo que estaba a su alrededor estaba tirado, pero de su propiedad no se había caído ni siquiera una milpa. Dice: ahora le creo a Dios más. Y él se entregó a Cristo con todo su corazón, porque Dios tiene cuidado. Amén. Dios tiene cuidado, Dios provee cuidado para nosotros, pero hay que creerle a Dios. Si alguien quiere hacernos daño, recuerde que Dios tiene control sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. Aleluya. Ahorita me recordé de ahora de los incendios que hubo allá en California. Estaba viendo las noticias después de eso, que en medio de todas las quemazones solamente había una casa de pie. Todo lo más quemado. Decían: pero ¿cómo que una sola casa? Sí, porque era de un cristiano, era de un hijo de Dios. Todo lo alrededor quemado, más su casa no. Así trabaja Dios. Así hay que creerle a Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene cuidado de nosotros. Dios está proveyendo para nosotros. Solo hay que creerle. Marcos 10:49. Ya casi termino, hermanos. Eso quiere decir que 2 horas más. No se crean. Gloria sea al Señor Jesús. A mí me encantó esta palabra. Gloria sea al Señor. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Levántate, ten confianza, porque si tú clamas, Dios te va a escuchar. Este ciego no podía ver nada, pero él estaba clamando y Dios lo escuchó. Dios lo escuchó. No importa la situación que usted y yo estemos pasando, pero si nosotros le tenemos confianza a Dios, clamamos a Dios,
el Señor nos va a escuchar y nos va a llamar. Quizás le pueda llamar por su nombre, hermana Araque. Aquí estoy. Nunca te he dejado solo. Aquí estoy. ¿Qué necesitas? Aquí estoy, yo me estoy haciendo cargo de ti. Aquí estoy para proveerte. Dice Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. Y te mostraré cosas grandes que tú jamás te hayas imaginado. Pero solamente tenemos que clamarle a Dios. Aleluya. Santo eres tú, Señor Jesús. Aleluya. Salmo 91:7. Gloria al que vive. Dice la palabra de Dios, fíjese. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra. ¿Cómo dice? Mas a ti no llegará. Así es el cuidado que tiene Dios de nosotros. No sé cuál sea la situación que nosotros estemos pasando, que usted esté pasando, hermano. Solamente hay que creerle a Dios. Si es de salud, créale a Dios. Si es problema económico, créale a Dios. Si es problema familiar, créale a Dios. Sea cual sea la situación, créale a Dios. Que Dios va a proveer para que usted esté bien. Solamente tenemos que creerle. Gloria sea al Señor Jesús. Dios proveerá, cualquiera que sea la situación que usted esté pasando. Vamos a ponernos de pie.